Y ya. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vengo con una continuación del problema anterior de la mezcla metanol-benceno, pero ahora ya vamos a usar la ecuación de Wilson, que es una ecuación un poco más específica para lo que son los coeficientes de actividad. Bueno, espero que les guste. Son unas preguntas un tanto complejas, pero las vamos a resolver poco a poco, ¿no? Paso a paso. Bueno, primero lo que tenemos que hacer, como siempre, es importar librerías, ¿no? Librerías importantes. Vamos a poner importar librerías. Las librerías que ya conocen, ¿no? Pandas, que es para leer archivos, Excel, ¿no? NumPy, que es para algunos valores y también para poder hacer análisis numérico. Y también vamos a importar matplotlib.pyplot as plt. Y ustedes ya sabrán que ya usamos una librería anteriormente en el anterior video, que es de SciPy, ¿no? En este caso vamos a importar de SciPy. Vamos a importar lo que es Optimize. Y dentro de este Optimize hay una librería específica que se llama Minimize. Una función específica, ¿no? Ya con esto es suficiente, ¿no? Solo son 4 librerías. Bueno, los datos, como ya sabemos, se pueden leer. Son datos donde el metanol es el 1 y el benceno es el 2. Del archivo prop.xlsx. Vamos a ponerlo en un objeto, en un data frame. Entonces sería pd.readExcel. Si no saben cómo funciona esto, pueden ver el video anterior. Ahí explico cada cosa, cómo funciona cada código, ¿no? Cada línea de texto. En este caso sería prop.xlsx. Y ya. Vamos a implementar. Ya. Acá tenemos la misma tabla. Acuérdense, el componente 1 es el metanol. Entonces, esta tabla está en base del metanol. Bueno, la primera pregunta es: con los datos proporcionados, calcula los valores de la fugacidad de los componentes 1 y 2. Bueno, vamos a una pizarrita para explicar un poco de qué se trata esto. Entonces, esa es la pregunta 1, la pregunta A. Entonces, pide la fugacidad del componente 1 en la mezcla y la fugacidad del componente 2 en la mezcla. Se sabe que es en la mezcla porque tiene un gorrito, ¿no? Un hat. Entonces, ¿cómo lo calculamos, no? Ustedes sabrán que cuando tenemos la ley de Raoult, acuérdense, ley de Raoult, la ley de Raoult era la presión parcial, es decir, Y por P es igual a la suma de las fracciones, bueno, es igual a la fracción molar en fase líquida por la presión de saturación, ¿no? Algo así, ¿no? XI por P sat. Ya, entonces llega un señor y le pone dice, pucha, esto de acá no es tan real, ¿no? Entonces ese señor agarra y pone un coeficiente. Lo llama coeficiente de actividad del componente I. Y entonces ya lo puede equilibrar mejor, ¿no? Este coeficiente va a depender también de varias condiciones, ¿no? Puede depender de la temperatura, de la composición, ¿no? Puedes crear tu propio coeficiente. Entonces, ya tenemos esta ley de Raoult, pero ahora se va a llamar modificada porque le agregaste esa partecita, ¿no? Bueno, esto en sí vendría a ser igual a ¿qué? A la fugacidad del componente 1 del componente I, ¿no? Entonces, esto de acá sería la fugacidad del componente I en la fase de vapor y esa sería la fugacidad del componente I en la fase líquida, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, esto vendría a ser en la fase de vapor, pero asumiendo que es ideal. Si se dan cuenta, acá no hay nada, ¿no? Ellos no agregaron ninguna desviación de la idealidad en la fase de vapor, ¿no? Y es por ello que vamos a dejarlo así, ¿no? En el problema no nos mencionan nada de un coeficiente de fugacidad de la fase de vapor, ¿no? Si no lo pondríamos así, ¿no? No hay eso, no lo mencionan. Es decir, que asumimos que es ideal, ¿no? Se asume que es ideal en la fase de vapor. Se asume que es ideal. Bacán. Chévere. Entonces, se sabe que estas son iguales, ¿no? Estas son iguales a esta. ¿Por qué? Porque están en equilibrio termodinámico, ¿no? Donde las fugacidades van a ser iguales. Acuérdense que cuando ya no estamos en la idealidad, ya no podemos hablar de presiones iguales, sino de fugacidades. Una consecuencia de ello sería que las presiones en promedio también serían igual, ¿no? Entonces, ya, tenemos esto de acá. Bacán. Entonces, nos ponemos a pensar un poco. Tenemos la data en Python. ¿Qué tenemos? X1, Y1 y temperatura. Mm,
Tienes X1, Y1 y la temperatura. Bueno, presión también te dan, ¿no? ¿O no te dan presión? 101.3, ¿no? Acá está. Esa presión de operación es constante. Entonces solo bastaría esto de acá, pues. Solo usarías esta parte de acá, ¿no? No podrías usar este de acá. O sea, sí lo puedes usar porque la presión de saturación le puedes sacar de Antoine, pero no tienes este valor de coeficiente, ¿no? Entonces nos convendría usar esta parte de acá. Entonces podríamos decir por consiguiente que, vamos a ponerlo acá como un color medio naranja, que la fugacidad de 1 en la mezcla vendría a ser Y1 por P y la fugacidad de 2 en la mezcla vendría a ser un Y2 por P. Solo eso. Y ahí acaba el problema, ¿no? Bueno, a ver. Con los datos calcule la fugacidad de los componentes 1 y 2. Entonces para ello sería conveniente tener el Y2, ¿no? Vamos a poner de frente el X1 y el Y2, ¿no? ¿Cómo lo hacen? El X2 y el Y2. Ya teniendo un objeto, un data frame, que es este df, si queremos agregar columnas, solo tenemos que poner el df y el nombre de la nueva columna, ¿no? En este caso sería x2, entre comillas. Y esto se calcularía como 1 menos el x1, ¿no? Pero si hablamos en términos de pandas, en términos de columnas, vamos a asumir igualito que Power BI, ¿no? df y acá ponemos x1. A los que tienen experiencia con Power BI, esto se les puede hacer muy conocido, ya que estamos referenciando objetos. Pero a los que no, pueden pensar que este 1 se está generando una copia en todas las filas, como una columna temporal o una columna virtual, y luego se hace esa columna virtual de 1, se le resta el x1 que está acá, a cada uno de esos valores, ¿no? Y ya. Y luego ponemos el df y2, esto vendría a ser igual a 1 menos el df de x de y1, ¿no? Y le ponemos el df para imprimirlo, ¿no? Como tenemos hasta ahorita. Ahí está el x2 y el y2. Bueno, entonces la fórmula me dice, para esto voy a definir antes mi presión de operación. Lo voy a definir acá arribita, en la parte 1, ¿no? En la introducción, ¿no? Voy a definir mi presión de operación. Era 101.3 kilopascal, ¿no? Ahí está. Vale, entonces lo que yo tengo que hacer sería multiplicar todos los y's con 101.3 y todos los y2 por 101.3. Y ya tengo mis fugacidades para el 1 y el 2. Entonces acá puedo decir mi df de fugacidad de 1 sería el df del y1 por la presión de operación. Igual para el otro, que sería del f2, sería el df del y2 por su presión de operación, ¿no? Y imprimimos df. Ahí está, f1 y f2, ambos, ¿no? Chévere. Ahora me piden que grafique el f1 versus el x1, ¿no? Bueno, si se acordarán como el anterior video, usamos la librería Matplotlib, que ya le hemos asignado un alias que es plt. Entonces ponemos plt punto y la función de esa librería que vamos a usar. En este caso vamos a usar un plot porque vamos a plotear, ¿no? Una línea. El primer valor vendría a ser el x y el segundo el y, ¿no? En este caso el x, el eje horizontal, vendría a ser x1, así que pondríamos df x1. Y en el eje vertical tendríamos el f1, ¿no? Luego lo ploteamos con plt.show y vamos a obtener esta gráfica de acá. Chévere. Ya, bacán. Otra cosa que también se podría hacer acá, podríamos calcular el F1 ideal. ¿Y cómo se calcularía eso, no? Vamos a ponerlo acá. Sabemos que este F1 de acá, este FI, es el FI real, ¿no? Pero el ideal, ¿cómo sería? Vamos a poner el FI ideal. El ideal sería cuando en la fase líquida de acá tenemos lo siguiente. El XI por el PISAT por el coeficiente de actividad. Si esto fuera ideal, significaría que este coeficiente de actividad vale 1. No genera ninguna desviación en esta ecuación. Es por lo tanto que este F ideal sería solo XI por PISAT. Entonces,
Una manera de calcular ese FI ideal sería multiplicar las fracciones X por su presión de saturación del componente, ¿no? En otras palabras, esta es la pregunta B, ¿no? Voy a ponerla acá. En otras palabras, sería solo el F1 ideal se podría calcular como un X1 por un P1 SAT. Y el F2 ideal sería como un X2 por un P2 SAT, ¿no? Chévere. Y estos dos chicos de acá salen de Anzhuang, ¿no? Chévere. Si quieres, ustedes lo pueden poner como numeritos y luego hacer una fórmula. Pero como yo sé que voy a usar esto bastante en este problema, y es una buena práctica también, les recomiendo que hagan funciones. Se acostumbren a hacer funciones. ¿Por qué? Porque en Python, cuando haces funciones, te ahorras mucho tiempo. Yo también antes, yo ponía las letras y solo pondría la fórmula, pero luego me di cuenta que hacer funciones te ayuda bastante a reducir un montón de trabajo. Luego en otra clase veremos programación orientada a objetos para crear clases que aún te van a reducir más tu trabajo y vas a hacerlo código muy rápido. Bueno, entonces para generar este FI ideal que les dije, tendría que calcular la presión de saturación. Es por ello que usábamos un libro, ¿no? Ya. Acá yo tengo dos libros y también quería recomendarles este libro, que es Engineering and Chemical Thermodynamics de Koretsky. Es un libro muy bonito que tiene un montón de algoritmos, problemas, que son mejores que el Smith-Magness a mi gusto, porque ya te dicen el algoritmo cómo se hace, ¿no? Quizás el Smith-Magness te lo menciona, pero no te genera un cuadro de cómo debes hacerlo, ¿no? Pero yo sé que muchos de ustedes usan el Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, el Smith-Magness, así que voy a usar este para los coeficientes. Entonces, ¿se acuerdan que eso está en propiedades de especies puras, no? Acá está la ecuación de Antoine. Justo ahí lo tengo resaltado del anterior problema que habíamos tocado metanol y benceno, así que voy a copiar sus coeficientes. Voy a poner el coeficiente 1 como del metanol, ¿no? Los coeficientes 1 serían una tupla, acuérdense, 16.5785. Teníamos 3638.27 y también teníamos 239.5. Los coeficientes 2, que eran del benceno, eran 137819. También teníamos el 2726.81 y finalmente el 217.572. Voy a checarlo rápidamente para evitarnos problemas más adelante. Ya, chévere. Está bien. Entonces ya tenemos los coeficientes. Ahora quedaría generar el código para la presión de saturación. Función para P de saturación. Bueno, ¿se acuerdan que poníamos def y luego poníamos el nombre de la función que le vamos a poner? En este caso yo le voy a poner psat. Y adentro ponías las variables que ibas a darle como input a tu función. En este caso mis variables son las que tengo en la ecuación de Antoine, que justo me muestran acá. Vendrían a ser A, B, C, que eso ya lo encontramos en la tupla. Y también nos daban un valor de temperatura, ¿no? El valor T. Vamos a ponerle T. Chévere. Se le pone dos puntos para especificar la función abajo y luego un enter y automáticamente se genera un auto-indent. Este auto-indent que está acá es un espacio, como un tab que le dan, en este caso de dos espacios, ¿no? Bueno, ahora podemos generar esto, ¿no? Sería la presión de saturación, vendría a ser, si esto es logaritmo natural, esto sería exponente, ¿no? Exponencial. Y para ello usamos la herramienta NumPy, que era análisis numérico, acuérdense. Sería np.exp. Y dentro de los paréntesis ponemos la función. Sería ABC, ¿no? A menos B sobre T más el C. El T ya está definido. Y quizás ustedes se preguntarán por qué el A, B y C están así como amarillo, ¿no? Y es que no lo hemos definido dentro de esta función. Pero, profe, eso yo lo veo en los coeficientes, ¿no? Ah, entonces significaría que yo voy a agarrar el coeficiente que tú le pongas acá, ya sea coef1 o coef2, y a ese coeficiente yo lo voy a fragmentar. Para ello, uso las tuplas. La fragmentación se hace al revés. Si tú defines coeficiente como ABC, así, entonces la fragmentación se hace al revés. Sería ABC igual coeficiente. Y sin corchetes, ¿no?
Ya. Automáticamente va a agarrar el coeficiente que le metas y va a distribuir cada valor, ¿no? Si esto fuera coef 1, A tomaría el primero, B el segundo y C el tercero. Y similar con coef 2, ¿no? Chévere. Y obviamente esto me va a retornar mi presión de saturación. Bacán. Ok, acá la temperatura, vale recalcar que está en Celsius, pero yo voy a trabajar en Kelvin en todo el problema, porque la temperatura ya me la dan en Kelvin, miren. Es por ello que yo acá de frente voy a hacer la conversión dentro de la función. En el anterior video no lo hice y tuve que luego que cambiar las unidades, ¿no? Creo que obtenía en Celsius y le agregaba 273. Entonces acá yo le voy a restar, porque supuestamente acá está en Celsius, ¿no? Entonces yo le voy a restar 2, o mejor dicho, bueno, acá le voy a dar un input en Kelvin, entonces le voy a restar para que me dé Celsius, pues. 273.15. Chévere. Entonces, automáticamente mi temperatura que le voy a dar en Kelvin, le voy a restar 273.15 y ya se convierte en Celsius, que es la temperatura que están solicitando acá. Chévere. Y sería A menos B sobre T más C. Ya. Ya está. Entonces, ya teniendo esto, recordemos el objetivo que teníamos, sería calcular los ideales, ¿no? Sería el x1 por el p1 sat. Si se dan cuenta en la tablita, tenemos varias temperaturas, ¿no? Entonces, sería conveniente calcular la presión de saturación para cada una de esas filas. Y vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace? Se pone df y vamos a ponerle psat1. Psat1. Y esto va a ser igual a evaluar la función psat en la temperatura, que sería df, temperatura, que es, así lo creo que lo tienen, ¿no? P, dos paréntesis, Kelvin, ¿no? Sí, acá está. Y luego serían los coeficientes. Como es psat1, voy a poner coeficientes 1. Y para la siguiente sería lo mismo. Si se dan cuenta, acá lo que estoy haciendo es metiéndole una columna para el primer input de la función psat, cuando el t acá yo lo he tratado como un valor numérico. Sé que puede parecer un poco confuso al inicio, pero recuerden que pandas y numpy están bien integrados, ¿no? Entonces, su lógica interna de ellos se va a lograr entender. Es como Power BI, cuando tú manejas columnas y DAX, tú tienes que pensar que las columnas son como un número, ¿no? Ya no piensas que son, o sea, no piensas que es un número, piensas que es un objeto. Y ese objeto tú lo puedes modificar por todas las filas, ¿no? Es algo parecido. Si tienen experiencia con Power BI, entonces van a entender este concepto muy rápidamente. Pero si no, solo traten de hacer su código lo más entendible posible, ¿no? Como en este caso, ¿no? Yo en vez de poner temperatura digo, pero yo tengo muchas temperaturas. Entonces pongo dft para que me jale todas las temperaturas. Y como el coeficiente es una constante, solo pongo coef1. Chévere. Y voy a poner df para imprimir lo que salga, ¿no? Entonces acá ya tengo las presiones de saturación para cada uno de los valores de las filas. También para psat1 y psat2. Chévere. Pero ahora lo que me interesa es multiplicarlo, ¿no? Porque yo ya tengo los reales, que son los que están acá. F1, F2. Pero yo quiero los ideales. Es por ello que yo voy a poner df F1 ideal. Vendría a ser mi df, el x1, por el df psat1, ¿no? Está. Sí. Y igual sería para el 2, ¿no? El 2 sería con x2 y psat2. Y acá le puedo imprimir con df para ver cómo se ve. Y ahí están, ¿no? Entonces ahora tocaría graficarlos, ¿no? Para ello, de nuevo usamos plt.plot. ¿Y qué les parece si copiamos el código que está acá mejor? Este de acá. Uy. Este de acá. Lo voy a copiar abajo. Ya. Y acá también voy a poner otras gráficas, ¿no? Recuerden que este de acá es el real. Voy a poner plt.plot, pero ahora para el ideal. ¿Y cómo sería el ideal? Pues básicamente lo mismo, solo que acá sería F1 it, ¿no? It. Ideal. Y bueno, sería muy similar para el otro real, ¿no?
Solo que como yo estoy tomando solo un eje, voy a tomar x1, acá voy a poner f2. Y el ideal igual sería x1. Pero acá le voy a tomar x2. Bueno, acá sería x2 de hecho, ¿ah? Sí, porque acá comienza en x2 desde... Sí, 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 voy a tomar x2. Es f2 ideal. Y ya. Ah, bueno, no creo que es con x1, ¿ah? Sí, sí, voy a poner x1. A todos le voy a poner x1. Ahí. Creo que es con x1 todos, para que podamos verlo mejor. Sí, ahí se puede ver mejor, ¿no? Ujú. Chévere. Bueno, eh, como lo ven ahorita, está bien confuso, ¿no? No se puede entender. La visualización de la data es un poco confusa. Es por ello que vamos a darle colores. A los reales yo le voy a dar colores rojo, C igual red, para el primero. Y al segundo le voy a dar un C igual blue. Ya. A los demás le voy a dar un color negro. Black. C igual black. Ujú. Y ahí se nota mejor, ¿no? Igual acá yo lo que podría hacer es darle un label para que podamos denotarlo, ¿no? Voy a darle un label, un nombre. Este va a ser F1. Y voy a copiar esto de acá para ya no estar reescribiéndolo a cada rato. El azul sería F2. Y estos serían reales, ¿no? Real, y este sería real. Y este de acá sería ideal. Y este de acá sería ideal. Para no tener negro y negro, le voy a dar otro color, quizás un medio gris. Ahí está. Pero acá yo le voy a poner el plt.legend para que me muestre la leyenda que estoy haciendo yo con los labels. Ahí está. Más bacán, ¿no? Igual le voy a poner los nombres de los axis. El X label va a ser el nombre que hay en el eje X. En este caso va a ser el X1. Y en el Y label, que es el nombre que va a aparecer en el eje vertical, va a llamarse F, ¿no? Ya está, bacán. Entonces, esa sería mi gráfica. Uy, para que... Ya el último, le voy a poner un grid. pt.grid. Ya está. Ese grid le va a dar el aspecto de grid, ¿no? Ujú, la grilla. Bueno, acá tenemos las gráficas, ¿no? Pueden ver en la roja que se compara con el F1 real con el F1 ideal, que es el color negro, completamente negro. Vemos el comportamiento de desviación de lo ideal, ¿no? Se desvía mucho de lo ideal, específicamente en esta zona de acá. Y el comportamiento gris no se desvía tanto de lo ideal cuando la fracción es muy pequeña para el x1, pero se desvía mucho cuando la fracción es muy grande, ¿no? Para el x1. Bueno, esa era la primera gráfica, ¿no? Genial. Ahora vamos con el cálculo de los valores de gamma 1 y gamma 2. Bueno, yo supongo que serán experimentales. Le voy a corregir acá. Gamma 2 experimentales. Supongo que serán experimentales. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Vamos con el problema C. Entonces yo cogía la ley de Raúl modificada y tenía y por p es igual al xi por un pi sat por un gamma i. Si me piden esto, ¿qué hago? Lo aíslo. Gamma i sería y por p sobre xi por pi sat, ¿no? Listo. Eso es todo. Tengo todo. Esto es presión de operación, esto es una columna, esto es una columna, esto es una columna. ¿Sale el problema? Así de simple. Entonces yo diría, mi df, mi gamma 1, sería, vamos a poner experimental. Vendría a ser el y1 df y1 por la presión de operación sobre, en este caso x1, por el p1 sat, ¿no? En este caso sería el df p1 sat, p sat 1. Ujú. Y esto de acá sería muy similar para el segundo, ¿no? Para el gamma 2 experimental. Entonces y2, eso sería x2 y p sat 2, ¿no? Y vamos a poner el 10 para que lo imprimamos.
Ahí está. Si se dan cuenta, estamos trabajando todo esto como si fuera un Excel. Pero eso es por ahora. Vamos a ver dentro de un rato que ya vamos a empezar a sacar data de acá. Chévere. Entonces me piden calcular los valores experimentales de el gamma 1 infinito y gamma 2 infinito. ¿Qué significa esos valores? Si se dan cuenta, en lo que teníamos en esta división, por ejemplo, para el gamma 1, dividíamos entre x1. Pero ¿qué pasa en la parte de acá? X1 es 0, ¿no? Y gamma 1 sale no definido, ¿no? Igual, ¿no? El gamma 2 es por x2 y x2 se convierte en 0 por acá. Por ello que eso sale que no es determinado, ¿no? Entonces, el gamma 1 infinito significa gamma 1 hay solución infinita. ¿Qué es eso? Imaginemos que tenemos metanol y benceno. Metanol es 1 y benceno es 2. Gamma 1 infinito significa cuál es el coeficiente de actividad del metanol en la mezcla cuando el metanol es prácticamente 0. Es decir, cuando el X1 tiende a 0. Es decir, tú lo puedes expresar en matemática para los que son matemáticos. ¿Qué pregunta es esta? Esta es la D. Esta es la D, voy a ponerla acá. Para los que son matemáticos podrían decir que el gamma 1 infinito no es, o el gamma infinito no es más que el límite del gamma i cuando el xi tiende a ser un 0. Esto es un gamma i en solución infinita. Si me piden el valor experimental, yo me tengo que restringir a la tabla. Es imposible que acá tenga valor por su naturaleza de división, ¿no? Me da que no es determinado. Pero puedo coger el más cercano, ¿no? Que es la segunda columna. Ah, y acá está. 8.26 para el gamma 1. Y el gamma 2 se vuelve 0 cercano al final, ¿no? Es decir, puedo tomar estos valores de acá. Y mi gamma 2 a disolución infinita sería este valor de acá. Ahí acabó todo. Eso es porque nos piden experimentales. No podemos hacer nada más. Entonces, para poner esto, vamos a poner el gamma 1. ¿Cómo lo estoy poniendo acá? Allá. Gamma 1 infinito. Gamma 1 infinito vendría a ser la columna de gamma 1 experimental, ¿no? Pero para esto voy a hacer algunas pruebas, porque yo tampoco me acuerdo muy bien. Si ven esto, tenemos toda la columna de gamma 1. Pero yo quiero el primer valor, ¿no? Entonces para ello voy a usar un iLog. El iLog lo que hace va a buscar un valor en una específica columna. En este caso yo voy a decir que voy a buscar el valor 1. Me debe salir 8.26. Excelente. Entonces voy a coger este código y va a estar acá. Y el gamma 2 no sería más que gamma 2 infinito. Sería lo mismo, pero el gamma 2 es cuando está cercano a 0, ¿no? Si tú quieres ir al último número, sería -1, ¿no? Pero mejor lo voy a poner con números nomás. Este es 17, ¿no? Entonces esto sería 17. El valor es 17. Voy a ponerle acá 17. Y ya. Podrían poner algo como print el valor de gamma 1 experimental es, y acá le ponen el gamma 1 infinito, es gamma 1 infinito. Y así para el segundo, ¿no? Gamma 2 infinito y acá sería gamma 2. Chévere. Ya tenemos 5.74. Ahora, la pregunta más difícil de todas. Acá recién vamos a usar el modelo de Wilson. Bueno, si esta sale por consecuencia, ¿no? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo tengo acá unos códigos. Bueno, unas formulitas, que es de la ecuación de Wilson. Acá tenemos el modelo de la energía de Gibbs en exceso. Se generaron varias ecuaciones para esto, ¿no? Tenemos Margules, entre otras. Wilson es una de ellas. Trata de explicarte cómo se comporta esa energía de Gibbs en exceso. Si quieren un video específico donde hable todos los approaches y todos los avances en termodinámica, específicamente teórica y matemática, lo puedo hacer. Sería cuestión de que me lo comenten. Pero, en resumen, con la energía de Gibbs en exceso tú puedes modelar los coeficientes de actividad. ¿Por qué? Porque esta energía de Gibbs en exceso se relaciona con los coeficientes de actividad mediante una propiedad molar. Eso es un concepto un poco matemático, pero se relacionan. Deduces entonces que mediante esta ecuación de acá, obtienes estas de acá.
Bacán. Entonces sería formularlo nomás, ¿no? Y también me dan que esta A mayúscula 1, 2 y el 2, 1 se deducen de esto de acá, donde B2 está acá. Y también tienes... Bueno, tengo todo, ¿no? Solo dependería de A1, 2 en minúscula y A2, 1 en minúscula. Chévere. Entonces vamos ahí. Entonces va a tocar definir primero desde atrás hacia adelante, ¿no? Desde el origen. El origen sería los Vs. Tendríamos que calcular los Vs Ls, los volúmenes molares líquidos saturados, ¿no? Ellos dependen de R. ¿Cuánto es R cuando estamos trabajando? Vamos a poner acá los parámetros. El R cuando estamos trabajando con kilopascal, con Kelvin, ¿no? Ah, no, pero el R también depende de los valores que vamos a usar en nuestra ecuación, ¿no? En este caso, la que está acá. En este caso, la ecuación que tenemos acá para R depende de los valores que tenemos acá, ¿no? El R para Kelvin, bar y mol sería 0.08314, si no me equivoco. Vamos a ponerlo acá, 0.08314. Y también, bueno, si me equivoco, corríjanlo. Estoy casi seguro que es ese valor, pero está por ahí de repente, 0.08 me acuerdo que era. Entonces también vamos a poner estos valores de acá, ¿no? Las temperaturas críticas para cada uno. Vamos a poner temperatura crítica 1, es una temperatura constante, acuérdense. De metanol es 1, sería 513.15. Para el benceno, que es temperatura crítica 2, vendría a ser 562.16. También tenemos presiones críticas 1, que para el metanol sería 80.9 bar. Y presión crítica 2, que para el benceno sería 48.9. También tenemos los SRA. ¿Qué es el SRA? El SRA es el factor de compresibilidad, pero es específico porque este RA significa racket. Fue un científico que introdujo este factor de compresibilidad mejorado. En este caso es 0.2334 para benceno, será SRA 1, y SRA 2 sería 0.2698. Déjame checarlo rápidamente. Ya, bacán. Serían esas partes de ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos con el trabajo, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Acá estás. Sería primero calcular esta letra tau se llama, ¿no? Creo que se llama tau. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que calcularlo acá, ¿no? Porque las temperaturas varían y entonces su temperatura reducida variaría, ¿no? Por acá en TR, temperatura reducida. Bueno, sería eliminar esta de acá y eliminar esta de acá. Para eliminar filas tenemos que seguir algo que se llama un drop. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ponerle acá el df.drop, si no me equivoco. Drop. Y acá ponías el axis que ibas a eliminar, ¿no? Creo que ponías, a ver, el labels, acá te dice la ayuda, ¿no? Labels igual, non, a ver. Ya creo que acá pones el número que vas a eliminar. En este caso yo voy a eliminar la primera columna que es el 0 y la última columna que es el 18. Bueno, el 0 y el 18. Y voy a elegir un axis, que en este caso el axis va a ser vertical, bueno, horizontal. Eso sí no me acuerdo muy bien. Vamos a checarlo rápidamente en Google. Pandas drop. La documentación, dataframe.drop. A ver, ¿qué me dice? Ejemplos. Drop BC. Drop 01 by index. Acá está axis 0 por index. Ya, está bien. Entonces está bien que ponga 0.18 y acá voy a poner 0 para index, me dice, ¿no? Ah, 0 para index está bien, ya. 0.18 y esto funcionaría, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Ajá. Pero estoy seguro que el df no se ha cambiado. Miren.
No, no se ha cambiado. ¿Y por qué? Porque lo que hace esta, esta clase de acá, el punto drop, lo que hace es generar como una vista previa. Es una vista temporal, ¿no? Entonces, para volverla esa vista temporal a una vista física, lo que se hace es ponerle un inplace. Todo lo que tiene pandas tiene inplace. Y el inplace lo que hace es modificar tu clase que estás haciendo y ya te la modifica y te la convierte en tabla virtual para el. O sea, es como que sobre reescribe el df que ya tenías inicialmente. Eso va a ponerle inplace igual true. Y a ver, inplace igual true no tiene inplace, dice. A ver, axis 0 debe tener acá un inplace. Inplace, acá está. Axis inplace igual. Ah, es que el true no va así, pues el true ya es un booleano, entonces va sin comillas. Ya. Ahora sí, el df ya borró automáticamente esas variables. Ahí está. Tengo el 0 y el 18, pues, ¿no? 8.2618 y 5.74, que era lo que obtuve acá, creo. Ajá, bacán. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer sería eh, calcular primero esto de acá, ¿no? Voy a copiar esta partecita y la voy a poner acá. Esta es la parte E. Esta es la parte E. Entonces, ¿de dónde viene esta parte de acá? La TR es temperatura reducida. Y la temperatura reducida no es más que la temperatura que tú ya tienes, en este caso va a ser en Kelvin, no se olviden, sobre la temperatura crítica, que está en Kelvin. Eso es todo. Entonces, primero voy a calcular el tau para toda la tabla, para todo el data frame. Sería el df tau, o t nomás le voy a poner así. Sí, t, así nomás, secas. T vendría a ser la temperatura, df temperatura que está en Kelvin, dividido entre la temperatura crítica. ¿De qué? De 1. Pero ese sería tau para el 1, ¿no? Sería T1. Y lo mismo sería para el T2, ¿no? T2 sería temperatura entre temperatura crítica 2. Y vamos a imprimir el df para ver cómo está, ¿no? Debe darme valores menores que 1, siempre, ¿no? Y acá lo pueden ver. Eh, no, esta era temperatura crítica, ¿no? Híjole, ¿cómo le hago ahora? A ver, esta era temperatura crítica. Voy a dropearlo, así como hicimos hace rato. Esa es temperatura crítica 1 y esa es la temperatura crítica 2. Crítica 2. Ya voy a ponerlo de nuevo. Y esos T1 se mantienen, ¿no? Para dropear estas columnas de acá, lo que sería lo mismo que hicimos acá arriba. Pero acá eliminaríamos las T1 y T2, ¿no? T2 serían axis 0 y acá sería axis 1, pues, ¿no? Y ya. Y hasta me iría. Sin las T1 y T2 minúsculas. Bacán. Voy a eliminar esto porque esto no debe haber pasado. Ni este de acá no debe haber pasado el output. Voy a imprimirlo de nuevo. Ya, así debe ser desde el inicio, pues. Esto también lo voy a sacar. Ya, chévere. Tengo temperatura crítica 1 y temperatura crítica 2. Ahora me faltaría calcular los tau, ¿no? El tau si es T1. Sería df T1. ¿De qué depende el T1? Sería 1 más 1 menos temperatura reducida. Ahí está la temperatura reducida, ¿no? Voy a cambiar de nombre de nuevo. Acá me equivoqué también de nuevo. Y le puse temperatura crítica. Vamos a ponerle en inplace acá. De nuevo. Acuérdense que estoy haciendo esto porque me equivoqué el nombre nomás. Acá sería temperatura crítica, creo que le he puesto. Esta no es la crítica, esta es la temperatura reducida. Crítica 2. Este es uno para columnas. Ya. Ya, sí, ya ves. Ajá. Ahí están. Es temperatura reducida 1 y temperatura reducida 2. Entonces sería 1 menos temperatura reducida.
sería df, temperatura reducida 1 que tenemos, y todo esto elevado a los 2 séptimos. Quizás ustedes pueden empezar a poner esta cosita, pero no, se pone doble multiplicación en Python, ¿no? Sería 2 séptimos. Y es lo mismo para el tau 2, ¿no? Solo acá sería temperatura reducida a 2 y 2 séptimos está bien. Vamos a imprimir el df para ver cómo está. Y hasta ahorita tenemos esto. Chévere. Ya teniendo los tau, lo que seguiría sería calcular el VLSAT, ¿no? Para ello vamos a poner el df VLSAT 1 va a ser igual a R por temperatura crítica 1, sobre presión crítica, acá multipliqué por falta del será 1, sobre presión crítica 1, y este será 1 está elevado ¿hacia qué? Hacia el T. df, acá sería T1. R, temperatura crítica, será 1 elevado a la T sobre PC. Igualito para el otro, ¿no? Sería temperatura crítica 2, será 2, T2 y PC2. Y vamos a imprimir el df para ver los VLSAT 1 y 2. Y acá están los volúmenes molares para la fase líquida. Como se espera, ¿no? El volumen líquido saturado va a variar poquito, porque generalmente un líquido suele ser incompresible. Entonces llega a variar en las décimas milésimas. En las milésimas llega a variar un dígito, ¿no? Aproximadamente. Tanto para el 1 como el 2, ¿no? Inventando el nivel. Bueno, ya teniendo el volumen líquido saturado, que es lo que tenemos acá, podemos calcular o formular más o menos estas partes de acá, ¿no? Lo primero sería formular estos A12 y A21. Entonces vamos a ello. Formulando A12 y A21. Mayúscula, los mayúsculas. ¿Cómo serían? Serían, primero voy a definir el A12. ¿De qué depende el A12? El A12 depende de vamos a ver qué depende de acá. El A12 depende de B2 y de B1. Ah, ya. Entonces voy a tener que convertir acá ya a arrays. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahorita voy a trabajar con funciones. Voy a meter valores de esta tabla en la función. Y ustedes pueden pensar que pueden usar valores específicos de cada celda. Entonces, sí lo podrían hacer, solo que tendrían que hacer el mismo código unas 18 veces. Así que voy a usar otro approach, que es usando arrays, usando matrices. Para ello, voy a ponerle una matriz que se va a llamar VLSAT1. Voy a necesitar eso, ¿no? VLSAT1. Esa matriz es el df VLSAT1, solo que acaba de ser un to numpy. Y ya está. Y lo mismo para VLSAT2. Básicamente lo que hace esto es copiar los datos que tenemos en el data frame y convertirlos en un array en numpy. Una matriz, un vector. Específicamente un vector. Tenemos esto y tenemos un vector así, un array. Y el 2 es así, ¿no? Ya son valores en matrices. Ahora, matrices es más fácil de manejar, pues, ¿no? Ya es tan difícil. Entonces, ya teniéndolo en forma matricial, lo que podemos hacer es darle un input de BL1SAT, BLSAT1 y de BLSAT2. A ver, un ratito. No, de frente un input de A12 y de temperatura, ¿no? A12 y temperatura. Primero temperatura y luego A12. No importa el orden, pero me gusta ponerlo así. Bueno, sería el A12, vendría a ser igual al B2, que es el BLSAT2, dividido entre el BLSAT1. Y a todo esto le vamos a multiplicar por un exponencial, ¿no? Por un np punto exponencial. ¿De qué? De el menos el A12
sobre el R, que es el que tenemos, por la temperatura. Esa temperatura de acá tiene que estar en Kelvin. No, acuérdense, porque el R también tiene unidades de Kelvin, ¿no? Chévere. Y esto va a retornarme el A12. Acá me falta la temperatura, creo que ya la tengo acá, ¿no? A ver. Sí, la temperatura la tengo acá. Entonces solo sería usar esa temperatura de ahí, ¿no? Voy a usar la temperatura. Voy a ponerle un temperatura. Vendría a ser lo mismo de acá, pero con temperatura. Está. DFT. Ah, que eso no existe, pues es así, ¿no? Ya. Ahora ya está. Y solo dependería de A12, ¿no? Sí, porque todo lo demás existe. Sí, está bien. Es decir, si yo tengo una 1.2 de 0.5, lo que me retornaría que sería un array, ¿no? ¿Ves? ¿Por qué? Porque acá estoy trabajando array dividido me da un array. Por exponencial de un array, que es el t, y esto es constante, me daría un array. El exponencial de un array es un array, y array por array da un array. De la misma dimensión de que estos de acá, ¿no? Que son de 1 al 17, son 17 valores. Ok, 4, 8 más 9, 17, exactamente. Bueno, igual se hace para el A21. Solo que para el A21 usas acá A21 y usas B1 sobre B2. BLSAT1 sobre BLSAT2. Y el exponencial sería menos A21. Lo que es A21 sobre RT. Ah, y acá me olvidé. Acá retornas A21. Está. Ajá, está bien. Sí, señor, está bien. Acá me equivoqué, es A21. Ya. Sí, señor, ahora está bien. Vamos a ver. A21 de 0.5. Genial. Y del 1.2 debe ser diferente, pues, ¿no? Ajá, perfecto. Ahora ya tenemos las funciones para estos de acá. Ahora me quedaría tener las funciones para los gamma. Entonces voy a definir las funciones para los gammas. Formulando gamma 1 teórico y gamma 2 teórico, ¿no? Gamma 2 teóricos. O según Wilson. Según Wilson. ¿Cómo haríamos eso, no? Entonces, primero lo que haríamos sería definir el gamma 1, ¿no? Gamma 1, gamma 1 Wilson. El gamma 1 Wilson, vamos, gamma 1 Will, así no es Will. Gamma 1 Wilson sería, solamente dependería de la temperatura. ¿Por qué? O sea, depende en sí de los A mayúsculas, pero las A mayúsculas por herencia depende de la temperatura. Entonces acá sería eh, como es logaritmo natural de gamma, si queremos el gamma sería exponencial de toda esta cosa, ¿no? Entonces sería el gamma 1 will vendría a ser el np punto exponencial de qué? De menos logaritmo natural, np.log, y acá pongo x1. El x1 no lo he sacado, ¿no? Entonces para el x1 copio lo mismo. Esto de acá, del x1. Y voy a sacar todo, ¿ya? Entonces x1, x2, bueno, este es y1, y el x2 y el y1, el x2 y el y2 sería 1 menos esa cosa, ¿no? Debe salir lo mismo, pues. Y2 sería 1 menos el y1. X1, X1, Y1, X2, Y2. Chévere. NP-log de X1 más X2 por el A12 de qué?
Bueno, esto lo voy a llamar parte uno. Si mejora todo esto de acá, le voy a llamar parte uno. Sí, mejor. A ver, parte uno. Parte uno va a ser todo esto. Parte uno es lo que está acá adentro. Todo eso está de acá, menos log, todo eso. Menos log, esto lo voy a quitar. Menos log de esto, acá sería A12. ¿De qué? Del A12, ¿no? En este caso depende de T y de A12. T y de A12 y de A21, depende de esos, ¿no? No, de T ya no depende, pues, porque el T es constante, pues, ¿no? De T ya no depende, de A12 y de A21. Que sería de A12, depende de esto de A12 por el A12 depende del A12. Minúscula. Esa sería la parte 1. Y la parte 2 sería esta parte de acá, el x2 por todo eso. X2 por todo eso de ahí, ¿no? Sería, acá sería el A12 mayúscula, que es de A12, sobre el x1 más el x2 por el A12 mayúscula, que depende del A12 minúscula. Acá sería menos A21, que depende del A21 minúscula, dividido entre el x2 más el x1 multiplicado por el A21 mayúscula, que depende del A21 minúscula. Está x1, x2, x2, x1, a21, a21, a12, a12. Bacán. Y entonces ya puedo poner que esto sería el exponencial de parte 1 más parte 2, ¿no? Y así mismo voy a hacer este return gamma 1 will. Y así mismo voy a hacer el gamma 2 will. El gamma 2 will sería solo que cambia x2. Esto cambia x1. Esto cambia 2,1. Entonces esto cambia 2,1, esto cambia 2,1. Acá sería menos x1. Menos x1 por a12. La parte de dentro que es igual, ¿ah? La parte de dentro para ambos es igual. Menos x1 por a12, a12. X1 más x2, x2 más sobre más x1. Acá sería menos, menos. Si la parte de dentro es igual. Por a12. Está chévere. Sí, esa parte ahí está bien. Y acá sería parte 1 más parte 2, ¿no? Y ese sería gamma 2 will. Gamma 2 will. Chévere. Bacán. Este de acá. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Bueno, ahora lo que hago es correrlo. Y vamos a testearlo quizás con algunos valorcitos para ver si funciona. Gamma 1 will. Voy a testearlo con 0.5 y 0.5. Y sí me da un array. O sea, funciona. Me da cada gamma me da para cada uno de estas combinaciones que está acá, ¿no? Para cada uno de estas. Por eso tengo 17 valores. Bueno, ya con los gamma, tocaría ver ahora, ya obtuve los gammas, ya obtuve los gammas. Ahora tocaría ver mi función objetivo, ¿no? ¿Cómo lo reduzco? Hay una manera que es puedes optimizar, bueno, tu función objetivo para optimizar puede ser varias cosas, ¿no? Puedes optimizar tu gamma que has obtenido con tu gamma experimental. Puedes optimizar tu valor experimental de la energía de Gibbs en exceso. O la otra es minimizar la suma de cuadrados de las presiones calculadas con las presiones experimentales, que es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Esa es la, seguimos en la E, seguimos en la E. ¿Qué optimizo? Voy a ponerlo acá. Que minimizo
Entonces lo que voy a minimizar va a ser una suma, se llama sum es como el MCE, que es el mean square error, pero ahora vas a hacer el sum square error, que es la suma de cuadrados errores. En este caso, tú la puedes representar como un delta P, que va a ser una suma desde i igual 1 hasta el número de datos que tengas, número de puntos, desde un PI experimental menos un PI calculado, y todo esto elevado al cuadrado. Como es el mean square error, es igualito, pero acá sería 1 sobre el número de puntos, ¿no? Diferencias. Bueno, para este problema no va a haber diferencias entre ambos. La función a minimizar va a ser igual. O sea, vas a obtener los mismos valores minimizando el MCE o el delta P. Pero cuando compares con más data, cuando tengas datasets en los que vas a comparar errores, yo les recomiendo este de acá. ¿Por qué? Porque este error es normalizado ya que se divide entre NP y entonces su resultado no tiene unidades. Lo que hace esto de acá es que su resultado de error tiene unidades de kilopascal, ¿no? Kilopascal cuadrado todavía. Porque estás restando kilopascales, tienes kilopascales y lo elevas al cuadrado. Este de acá, bueno, en este caso sería así, ¿no? Ahí sí no, no habría ningún bueno, sería algo así. Y ahí sí ya no habría error, pues. Ahí sí ya no habría unidades, ¿no? Bueno, entonces vamos a usar la primera, que es la que el problema nos pide. Tiene un nombre en específico, ahorita no lo tengo en la mente, pero eso tiene un nombre específico. Entonces vamos a calcular la presión. ¿Cómo la calculamos? Recordemos cualquier fórmula que teníamos ya burbuja o rocío. Teníamos, por ejemplo, que si teníamos y1 por p es igual a x1 por p1 sat. Y acá por gamma 1, ¿no? Porque es el nuevo. Y acá tienes y2 por p es igual al x2 por un p2 sat. Por un gamma 2, ¿no? Acuérdense que acá lo que yo estoy tratando de hacer es mantener la p, ¿no? Mantener esta p de acá. Lo más fácil que podríamos hacer seguramente sería sumarlos, ¿no? Si tú lo sumas, acá obtendrías p, bueno, y1 más y2. Si tú factorizas, tendrías p. Y acá sería x1 p1 sat gamma 1 más un x2 p2 sat gamma 2. Fíjese que acá no estoy hablando de burbuja ni nada, ¿no? Porque estas ecuaciones yo puedo manejarlas y no hay ningún problema. Porque acá no es necesario que esté hablando de burbuja ni nada. Porque esto funciona para todo. En el equilibrio también funciona. Entonces y1 más y2 vale 1, ¿no? Entonces mi ecuación me saldría P es igual a x1 por P1 sat por gamma 1 más x2 por P2 sat por el gamma 2. Bien, entonces esta es mi ecuación. Entonces, ¿cuál es mi función de error? El error que tanto buscamos vendría a ser todo esto menos la presión de operación, la presión P, y valor absoluto, para minimizarlo. Listo. Pero esto es para un punto, ¿no? Y para n puntos, agarras tu error, y ese es el sum square error, ¿no? Sería la suma de i igual 1 hasta el número de puntos de los errores que obtengas elevados al cuadrado, ¿no? Si quieres el error, no puedes ponerlo así el error, si quieres, al cuadrado, ¿no? Sería la suma de los errores nomás. O si quieres tu error puede ser el valor absoluto, ¿no? Y ya sacas tu error al cuadrado, ¿no? Si quieres no le puedes poner valor absoluto, no hay problema, ¿no? Porque igual el cuadrado lo va a eliminar. Pero tienes que sumarlo. Eso es todo. Entonces, vamos a ello. Primero voy a definir mi función de error. Y luego voy a hallar la suma. Entonces, pero acá, ¿qué quiero optimizar? Lo que quiero optimizar, acuérdense, este error de acá es un error vectorial, porque va a darme un array. Pero este error de acá es numérico. Entonces, el que me conviene optimizar es este de acá, ¿no? El SCE. Pero un paso previo es calcular esto de acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a hacer acá una función. Entonces voy a definir una función error. O mejor una función error, sí, una función error. Que va a depender
netamente de solo una variable. Voy a llamarle A. O constantes. Constantes. Depende de constantes. Las constantes van a ponerse como A1, 2 y A2, 1. Esas son las constantes. Claro, porque son las que yo voy a estudiar, ¿no? ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué lo pongo como una tupla de constantes? Porque lo que va a hacer SciPy Optimize es solo minimizar un valor de entrada. Si yo le doy 2 no va a poder hacerlo. Por eso que lo voy a dar como una tupla. Entonces ya dándolo como una tupla, yo lo puedo desfragmentar ya como he hecho antes, A1, 2 y A2, 1. Y ahora lo que seguiría formular todo, ¿no? Mi función de error sería el np punto absoluto de qué? Del x1, que es un array, por la presión de saturación 1. Eso me falta sacar, ¿no? Ponerlo acá. Presión 1 de saturación no, es igual al... ¿Lo he sacado o no lo he sacado acá? ¿Cómo está? PSAT 1, ¿no? Acá está. Voy a ponerle PSAT 1. Mi PSAT 1 va a ser igual a... O así, sin espacio, o sin nomás, literal. PSAT 1 no tiene nada, ¿no? Nada, está bien. PSAT 1 va a ser igual a lo que está acá. PSAT 1 va a ser de PSAT 1, ¿no? PSAT 1 así. Y lo mismo para PSAT 2. Sería x1 por PSAT 1 por el gamma. ¿Y cómo calculamos el gamma? El gamma sale del gamma 1 will, que está acá. Sería gamma 1 will. ¿De qué? De valor a 1, 2. Y de valor a 2, 1. ¿Cierto? Más. Bueno, esto lo voy a escribir acá. G1 le voy a poner. Va a ser igualito a esto de acá. Para ya no poner todo esto. Entonces esto va a ser G1. Voy a borrar esto por G1. Y acá a G2 le voy a llamar igualito, pero para el gamma 2. Gamma 2 will. X por gamma 1 más el x2 por el PSAT 2 por el gamma 2. Y luego lo que tendría que hacer sería elevar al cuadrado. Entonces mi error cuadrado, mi sum square error sería elevar al cuadrado, el error cuadrado, elevas al cuadrado. Y luego he tenido todos los errores calculados elevados al cuadrado, tengo que sumar todos ellos. np.sum de todo eso al cuadrado. Acabó todo. Y esto me tiene que retornar mi error SS. Voy a ponerle SC. O error le voy a poner error para no... No, es que error ya le pongo SC y acá le voy a poner SC para que no se confundan. Ya. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo el SC de 0.5 y 0.5? Una tupla así. Estaría reemplazando el A12 como 0.5 y el A21 como 0.5 y calcularía esa suma, ¿no? Haría todo ese proceso, calcularía esa suma de los errores elevados al cuadrado. En este caso me sale un error gigantesco, ¿no? Toca minimizarlo. ¿Cómo se hace con un minimize, no? Ahora yo pongo un res igual minimize. ¿De qué? De la función que va a ser ss, la que voy a minimizar, y luego le doy unos parámetros de entrada, 0.5 y 0.5, para que busque, ¿no? Con esos valores iniciales. Y luego, bueno, sería solo minimizarlo, ¿no? Ya está, lo encontró rápidamente. El res.x0 te va a dar el primer valor de todo, que es menos 432, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado acá? Y el x1 te da 501. Son valores demasiado lejanos. Acá hay algo que nos hemos olvidado. A ver. np.log, np.exponencial part 1 más part 2. A ver, vamos a checar rápidamente. Acá es con np.exponencial de menos a 1, 2
A21, BLSAT2, BLSAT1, BLSAT1, BLSAT2. Acá está 1, 2, 2, 1. Acá de repente el 2, 1. Ah, acá. El error le resta. Acá me faltó restar, pues, este P de acá. El P. Ya, entonces restando ese P que está ahí. El P de operación era, ¿no? Así estaba. Ya funcionaría de nuevo, a ver. Minimize, eso de ahí. Me da 6, ok. Y el primer valor que me da 71.5, ok, vale. Ese es el primer valor. Y este es el segundo, ¿no? Vamos a ponerle con números, con, con unas variables. El A12 óptimo vendría a ser ese de ahí. Y el A21 óptimo sería ese de ahí. Vamos a ponerlo acá. Luego toca imprimir, ¿no? Ah, pero primero voy a ver el error. Voy a imprimir, voy a imprimir. Y ahí pongo el error. Print. El A12 óptimo es A12 óptimo. Y lo mismo para el 21, ¿no? Y ahora puedo poner para el error. El error, el SSE es ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Se ponía res.fun para sacar el error conseguido con la función, ¿no? Ya está. Miren el error, 1.45, ¿no? Demasiado bajo, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el error mínimo, pues, ¿no? 1.45. Y entonces ustedes podrían pensar cuál es la temperatura, ¿no? Sería evaluar estos valores de acá, ¿no? ¿Cómo se evaluarían? Primero calcularías los gamas 1 y los gamma 2. Quizás pueden parecer exagerados estos valores. Miren, 71 para el A12 y 6 para el A12. Bueno, ese es A21. Para el 6 para el A21. Pero tocaría ver cómo son los gamas, cómo se comportan los gamas. Porque el A12 y el A21 tienen un significado físico que significa la interacción entre ellos. Pero tocaría ver los gamas y también los mayúsculas, ¿no? El A12 y el A21 mayúscula. Que eso por cierto lo tenemos acá. Vamos a ponerlo acá. El A12 mayúscula, ¿no? Vamos a poner acá esto, acá. En mayúsculas tengo óptimo es A12 evaluado de esto. Y acá sería el A21 evaluado de esto. Bueno, ahí está, tenemos valores, miren, 0.35 y acá 0.18. Tienen sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que el volumen de líquido saturado para esto se debe estar totalmente diferente. Para que tengan estos valores. Y sí, efectivamente, miren, es casi el doble. En una, tú hacías la división de este con este. Es como que divides 1 entre 2, te va a dar 0.5. Y en la otra, salías el este sobre este. Te daría el doble. Hay una diferencia de casi el cuádruple. Y esa diferencia la llevas exponencial más grande todavía. Es por eso que existe una diferencia tan enorme entre 6 y 71, ¿no? Pero si te das cuenta, los parámetros del mayúscula, A12 y A21, sí son lógicos, ¿no? Bueno, otra cosa que se podría hacer también sería calcular la presión, ¿no? Vamos a definir la presión. ¿Y por qué? Para ver cómo es, ¿no? La presión calculada. Para ver cómo está. La presión calculada dependería solo, como lo tenemos acá, de los gamas. Bueno, del A1, 2. Bueno, de los gamas, ¿no? Bueno, del A1, 2 depende, ¿no? A1, 2 y el A2, 1. Bueno, lo voy a poner como tuple, ¿no? De los valores A. Bueno, no voy a poner así, ¿no? Porque esto no va a meter en ningún optimize. Entonces, como depende de eso, sería un X1, la presión calculada, sería X1 por la presión 1 saturada, eso lo tengo por acá, esta es la presión de error, sería PSAT 1,
Es igual que esto, literalmente es igual que esto. De hecho, lo puedo copiar, ¿ah? Sí, lo puedo copiar, literalmente. Y acabo de poner const. Ajá. Y que me retorne p calculado. Ujú. Y acá yo voy a poner el p calculado. Voy a graficar, ¿no? plt.plot. Voy a graficar. Bueno, tengo que también poner. A ver, para explicarles un poco lo que está pasando. El p calculado vendría a ser las constantes del A1, 2, que yo he calculado que es el óptimo, con el A2, 1, que también es el óptimo. Y ahí está. Tiene que ir a 101.3 y pueden ver que está bien cercano, ¿no? Todas están bien cercanas a 101.3. Y yo tengo mi P de operación, que es este valor. Pero para poder compararlo con todos, necesitaría modificar esto de acá, ¿no? Es para ello que tú puedes usar una función que es alike. ¿Cómo funciona esto? Acá esto de acá le voy a dar p calculado array. P calculado, claro, array. Es esto de acá. Entonces, yo voy a agarrar esto y voy a poner np full like p operación array. Le voy a poner np full like y acá le pongo primero el p calculado array. Va a tomar su forma y luego el valor con el que voy a llenar todo, que va a ser el p operación. Y si ustedes lo ven, ya tengo el p array. Vendría a ser solo lo mismo, se copia la forma, ¿no? Y copia con el mismo número. Ahora sí lo puedo plotear, ¿no? P cal array. El eje X vendría a ser. El eje X vendría a ser números del 0 bueno, del 1 al 17, ¿no? Porque tienen 17 valores. Para ello voy a generar el X array. Creo que no tiene nombre. Ya, está, no tiene nombre. Tiene nombre, creo, ¿no? X array. No, no tiene nombre. Vendría a ser un np.linspace que voy a generar desde el 1 hasta el 17, pues, con valores de 1. Entonces, lo que hace el linspace es tomar un valor inicial, valor final y un salto, ¿no? Me genera... no, acá me olvidé eso. 17 más. Me generó 10 valores. Qué raro. Creo que es arrange, entonces, en el punto range del 1 al 17. Ahí está, es el de arrange, el arrange. Entonces tomabas el X array, que tomaba valores del 1 al 17 para el eje X, y el eje Y vendría a ser el p cal array. Igual para el p-op array, ¿no? Sería igual que esto, pero para el p-op array. Y acá pones un plt.show, solo para ver nomás, ¿no? Y acá más o menos lo que pasaba era que tú podías ver... ¿Qué pasa acá? ¿Qué no es el mismo valor? Dimensión 2 dice, a ver. ¿Qué dimensión tienen estos de acá? Una 3, 4, 5, 6. A ver, aquí 3, 4, 5 más 5 más 2 y 17. Acá hay 3, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Acá faltó 18. Pues. Falta un valor más. Es que el np-range le quita el último. Y ahora sí. Ya está de funcionar. Sí. Ahí está. Ahí pueden ver más o menos qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo varía el calculado, que es el azul. Está muy cercano, ¿no? Muy cercano. Para todos los... Bueno, acá abajo tenemos todos los valores del data frame que teníamos, del cuadro, y está variando demasiado cerca, ¿no? Es por ello que esos valores son los ideales, ¿no? Bueno, finalmente me piden los teóricos. Y los teóricos se calcularían cuando x1 es 0, ¿no? O sea, el gamma 1 infinito es cuando el x1 es 0. Y gamma 2 igual, ¿no? Cuando x2 es 0. ¿Y cuándo ocurre esto, no? Bueno, tú puedo copiar esto de acá.
lo puedo llevar acá y resolverlo. Esta es la última parte, ¿no? Voy a hacerle en una nueva hoja. Esta es la pregunta F. Entonces, para la pregunta F lo que yo hacía era ver, ¿no? Bueno, para el primero sería cuando x1 es 0. Si x1 vale 0, entonces esto es 0. Entonces x2 vale 1, ¿no? Entonces me quedaría menos logaritmo natural de esto es 1. Por esto me quedaría esa cosa de 1, 2. Vamos a ponerlo como así, 1, 2. Más esto sería 1. Así que me ignoro el x2 de afuera. Esto sería 0. Esto sería 1. Así me quedaría el 1, 2 sobre el 1, 2. Acá me quedaría esto que vale 1 y esto que vale 0. Entonces se va. Me quedaría menos 2, 1, ¿no? Esto vendría a ser 1. Así que me quedaría como 1 menos esto. El logaritmo natural de gamma 1 infinito. Y el logaritmo natural de gamma 2 infinito vendría a ser lo mismo, ¿no? Similar. Menos logaritmo natural de... Acá el x2 es 0 y el x1 es 1. Acá sería gamma 2, 1. Esto vendría a ser 0. Esto es 1. Esto es 0. Así que acá te queda... Esto es 1. Te queda más... Bueno, acá sería menos. Menos x1 que vale 1. Acá sería menos esto. 1, 2. Menos. Acá sería a2, 1 sobre. El x2 vale 0. El x1 vale 1. Así que quedaría 2, 1. Y esto básicamente es 1, ¿no? Me quedaría como 1. Y si tú lo pones a menos 1 acá, el negativo lo entras, te va a dar menos logaritmo natural del 2, 1 más 1 menos 1, 2. Y esto es lo que ya teníamos, ¿no? 1, 2 más 1 menos 2, 1. Es simétrico, ¿no? Eso es lo bonito de la termodinámica, que tienes cosas simétricas. Entonces solo sería calcular esos valores, ¿no? Claro, sería el gamma 1 infinito. Gamma 1 infinito calculado vendría a ser igual a menos en el punto log de qué? Del A12, que ese valor depende del A12 óptimo que hemos calculado, más 1, voy a ponerlo así como está, más 1 menos el A21, que depende del A21 óptimo. Listo. Idéntico para el 2. Para el gamma 2 sería en el punto log de A21, 2,1, y acá cambias el 2,1 por 1,2. ¿No? Listo. Finalmente vamos a imprimir. Print. El gamma 1 infinito, según Wilson, es. Y acá pones gamma 1 infinito calculado. Idéntico para el otro. El gamma 2 infinito, según Wilson, es el gamma 2 infinito calculado. Valores para cada uno de ellos, ¿no? Porque tienes un montón de gamas, ¿no? Y tú puedes verla cómo varía, ¿no? Mira, acá tienes 0.19, 0.20, ¿no? Para el gamma 1. Y acá el gamma 2 está en menos 0.16, menos 0.16. ¿No? Ya, bueno. Ahora, estos valores de acá son negativos. Es imposible que sea negativo, ¿no? Entonces seguiría a revisar por qué es negativo. Ah, es que es gamma 1 es logaritmo natural. Entonces tiene que poner el exponencial, pues, ¿no? No olvidé poner el exponencial en el punto exponencial de toda esta cosita de acá. Y hay que hacer el exponencial de eso, ¿no? Ya. Y ahí está, ¿no?
En este caso, el gamma 1 para el metanol está creada una desviación positiva, mientras el gamma 2 para el otro está creada una desviación negativa. No negativa en el sentido del número, sino negativa en el sentido de que está reduciendo la fase líquida, ¿no? Y eso tiene sentido porque si vemos en la gráfica, es lo que se tenía, ¿no? El gamma 1 vendría a ser correspondiente a la línea 1, ¿no? Y el gamma 2 correspondiente a la línea 2. Bueno, y eso era todo. Tenemos los valores acá, concuerdan. Los valores que tenemos de A12 y de A21 sí serían los correctos. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video de hoy. Nos vemos. Bye bye.